Soleil. Ya solo con este nombre a mí me gusta. Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos una vez más al mundillo perfumil. Y es que, bueno, cuceando por las fotos de Instagram, que es donde os voy poniendo ahí cositas tal, que muchas veces no salen ni siquiera en YouTube, se me ocurrió subir una foto de esta preciosidad de aquí, que es el Lalique Soleil. Enseguida fue un aluvión de preguntas de Duración, aroma, estela, tal. y dije, uy, quietos paraos, que vendrá la reseña, así que aquí está, lo prometido es deuda. Y bueno, ¿qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar del lanzamiento de Lalique del pasado año 2019, Lalique Soleil. Es que ya solo por el frasco a mí me llamaba muchísimo la atención, pero es que ya si pasamos a las notas y tal, en fin, no adelanto acontecimientos porque empiezo a hablaros de esta fragancia. Al ver esta fragancia, lo primero que llama la atención es el frasco, así que os dejo un zoom y así podéis apreciarlo en profundidad porque es realmente bonito. La pega que tiene, ojo, cuidado a la gente que lo guardáis sin caja, por favor, locuelos míos. Esto de pie no aguanta mucho, o sea, estaba yo aquí grabando y he movido un poco la mesa y era como ¡ah! Infartito que se cae. Tiene una base súper pequeña, entonces, bueno, aquí lo veis, hace un tin, 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 tin. Eso lo hace también una superficie lisa, o sea que, ojito, porque al fin y al cabo es que son surquitos. Por favor, cuidado con él, que montamos aquí un Gaby Pedroza cuando se cargó al pobre Jade. Yo cuando vi esa foto, Gaby, lo siento, de verdad, o sea, te di el pésame porque sé que ese perfume es súper importante para ti, pero es que se me partió algo dentro, o sea, fue como, no. Ojo, por favor, ojo con este. Hablemos de su aroma, porque las notas que tenía me llamaban muchísimo la atención desde que vi que se lanzaba este perfume. Y bueno, pues finalmente cayó en mis manos. Pero bueno, no me quiero adelantar, os voy contando poco a poco. Y es que para mí esta fragancia yo la clasificaría dentro de un grupo gourmand ligero. ¿Esto tiene algún tipo de sentido? Pues sí, en mi mente tiene mucho sentido y si os lo explico seguramente para vosotros también. Aquí vamos a encontrar una composición gourmand, ¿vale? Concretamente vamos a tener el aroma de un café latte, o sea, ¿a quién no le gusta el café latte? Yo soy muy fan de los cafés con leche, o sea, a mí todo eso tipo capuchinos, espumosos, tal, a mí esos me encantan. Entonces ya esa nota fue como, me interesas. También va a tener praline, etc. Entonces vamos a tener un perfil dulce, vamos a tener un perfil gourmand, nos recuerda algo comestible, pero es ligero. Es fresco, no atosiga, no es una bomba de dulces, no vas a ir dando puñetazos así como si fuera repartiendo tortas, pero de las que se comen por la vida. No, no, no. Esto es un gourmand ponible incluso en verano. Y a mí eso es algo que para mí era un mundo deseado, puesto que si me encantan los gourmand me paso el verano un poco sufriendo por no poder usarlos. Pues bien, este sí. De ahí que os diga que es como un gourmand ligero. Si os gusta esta familia pero os parece pesada o os parece que tiene aromas demasiado intensos, os dan dolores de cabeza, no son los más adecuados para estar rodeados de gente y tal. Este sí se podría usar, o sea, yo este lo he utilizado para trabajar y no he tenido ningún tipo de pegas, todo lo contrario, oye, qué rico hueles, así suave, dulce, pero oh, qué rico. Entonces, eso es lo que más destaco de esta fragancia. ¿Y por qué? Porque vamos a tener tres fases muy diferenciadas en cuanto al aroma. Por un lado, la salida. Va a ser una salida refrescante, va a ser una salida cítrica, va a ser una salida muy de despertar, una salida mañanera. O sea, desde luego este perfume para la noche yo no lo veo, yo esto lo veo mañanero, pues para ponértelo, ir así con un poquito de vitaminas. ¿Y cómo consigue esa salida tan alegre, tan chispeante? Pues lo consigue gracias al cardamomo, la mandarina y la almendra. En un segundo momento pasamos a las notas de corazón. Ya esa faceta tan refrescante y del principio la vamos perdiendo y vamos ganando grados de dulzura suavemente progresivos, pero que sí que vamos a notar un antes y un después. ¿Por qué? Porque en este caso es donde ya aparece el café latte, aparece el granizado de pera y aparece también el jazmín, que le va a dar un toque más floral, un toque muy femenino, pero no va a ser un jazmín protagonista, no, va a estar ahí, pero va a estar jugando un poco como con todos. En esta fase yo le destaco mucho la parte del café latte, la parte del café con leche, que va a estar ahí arropada de todas las notas anteriores, va a haber un poquito de almendra del inicio, se va a notar bastante la pera, pero esto es un café cremosón, pues eso, que estás tú desayunando en una terracita,
tranquilamente, al aire, hace buen día, está un día soleado, estoy con el móvil, mirando el correo, leyendo las noticias, tal. Ese momento, ¿no? O sea, está ya la cosa un poquito más dulce, pero sigue siendo calmada. Y por último llegamos a la base, las notas ya del fondo, que son las últimas que vamos a notar. Y sí, me estoy deteniendo mucho a hablaros de la evolución del perfume porque se nota perfectamente. Hay en otras fragancias que es como que las tres fases están muy mezcladas o pasan muy rápido, tal, pero es que aquí no, o sea, es que aquí si empezáis con el reloj y empezáis a oler, pam, 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 vais a ver cómo el aroma va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en cuanto a aroma, ya os adelanto que calidad tiene, o sea, es muy bonita la ejecución de las notas. ¿Y qué tenemos en la base? Pues vamos a tener almizcle, sí, un nuevo perfume de almizcle que me gusta. No se nota mucho, ya os lo adelanto, no se nota mucho. Lo que se nota es el sándalo y el praliné. El sándalo es una nota que me gusta, es una nota que me relaja, es una nota que me da como comodidad, ¿no? Es una nota que yo me la pongo mucho, sobre todo en perfumes más de noche. De noche me refiero para irme a dormir, no de noche para salir, no. De noche ya en plan relax, estás en casa, mantita, peli, libro, lo que sea. El sándalo me aporta eso y en esta fragancia no es menos. También va a tener esa faceta como más cómoda, más tranquila, unida al praline, que es como que mantiene ese dulce que ya tenía la fragancia, lo sigue manteniendo hasta el final. Así es que en esta fragancia disfrutamos de tres fases diferentes, pero a la vez bien unidas, bien orquestadas, que van a ser una primera fase como más refrescante, una segunda mucho más dulce, mucho más juguetona, mucho más ice, mucho más girly. Si eso tiene algún tipo de sentido, es así, no es un aroma súper elegante como otros de la Lictal, no tiene nada que ver. Es un perfil de aroma mucho más casual, bonito, muy bonito, pero nada de finerías y cosas extrañas. O sea, por Dios, si conocéis el Lalique Le Parfum, Satin, Amethyst, cualquiera de esas, olvidaos, porque esto es un registro totalmente diferente. Y por último, esa tercera fase como más comfy, esa tercera fase más cómoda, que a mí me tiene, pues eso, que en cuanto a aroma me gusta mucho, mucho, mucho. Pero bueno, no es oro todo lo que reluce, pero de momento os dejo aquí su ficha para que veáis las notas y quede todo más claro antes de proseguir con el rendimiento. Ok. ¿Y por qué digo que no es oro todo lo que reluce? Porque esto reluce así como por todas partes. Porque aquí llegamos al punto flaco del perfume. En cuanto a estela, tenemos una estela moderada, una estela que nos van a sentir el que tengamos al lado, pero con las horas, cuando ya va tomando esa fase cafetera que empieza sandalada, ahí ya el perfume pierde bastante fuelle y se nos queda una estela bastante más a ras de piel. Entonces, eso tenedlo en cuenta, que como estela esto no es un rompecuellos 3000 así por la calle, porque no os van a sentir, y en tiempos de mascarilla aquí necesitamos bombas. Si ese es vuestro propósito, esta fragancia no os va a complacer, porque además en cuanto a longevidad queda un poco escasa. A mí me hace las 5 horas, lo cual para un perfume es raspaillo, ¿vale? Yo a un perfume intento pedirle que por lo menos sea de 6 para arriba. Aquí se me queda en 5 y ya os digo, las últimas horas ya muy pegado a la piel. Entonces, en cuanto a rendimiento, pues no es lo mejor. O sea, es como que lo dieron todo en el aroma, pero luego a la hora de que las cosas fijaran y que se quedara todo en su sitio y estuviera ahí un largo tiempo contigo, ese aroma a cafetito rico, ahí la liaron. Ahí ya se le fue. Respecto a uso, como digo, yo para mí esta es una fragancia totalmente de día soleado. O sea, es que esta fragancia pide un solecito en el cielo. O si no lo tienes, por lo menos esta fragancia te lo pone. O sea, para los que vivís en el norte, que vivís ahí siempre con los días más nublados y tal, esta fragancia te da así la sensación como de que hay una cosilla, ¿no? Como que te calienta. Pero desde luego no es una fragancia que yo vea para invierno, ni para noche, ni para situaciones así donde quieras llamar un poco la atención. Esta fragancia no daría la talla. Y respecto a precios, dato también muy importante, los tamaños que están disponibles son de 30, 50 y 100 mililitros. El que veis, el mío, este es el de 50 mililitros. Y de precio, el tamaño de 100
pasa de los 100 euros. Se encuentra sobre los 110, 120 más o menos. Entonces es una fragancia bastante carita. O sea, ya pasamos de los 100. Ya os he dicho muchas veces que yo, conforme suben los precios, también suben mis exigencias. Por lo que si me preguntáis si os la recomiendo o no, pues la verdad, el aroma me encanta. El frasco es una locura. O sea, es que el frasco es precioso. Pero preferiría un frasco menos mono y una fragancia un poquito más asequible, o por lo menos que tuviera una duración o una estela un poquito más grandes. O sea, en cuanto a rendimiento, a mí me deja mucho que desear para el precio que tiene. Eso, de verdad, tenedlo en cuenta, porque no sé si sois como yo. Igual tenéis mucha pasta y os da lo mismo, pero yo la verdad intento mirar eso. ¿Y por qué la tengo? Si os estoy diciendo que no dura tanto, pues porque el aroma me ha encantado. O sea, es que el aroma me tiene enamorada y me cogí el tamaño de 50 precisamente por eso, por quitarme ya un poco también el antojo, porque el de 100 era como, a ver, ¿dónde vas? Hija mía, ¿dónde vas? Entonces, el de 100 descartado. Pero en el equilibrio calidad-precio tal, esta fragancia está asinas. Y bueno, también otro factor importante, no se la ve por ningún lado, o sea, se la ve por internet. Yo me acuerdo cuando lanzó Fragrantica estas noticias y tal, no, nuevo lanzamiento de la Lic, allá por el año pasado, me parece que esta salió pues como por estas fechas, agosto, septiembre, una cosa así era. Y fue como, ¡ay, las notas me encantan! Sí, las notas te encantan, pero no hay un sitio donde probarlo y a esos precios... Pues oye, como que una se la piensa. Pero bueno, lo probé gracias a una locuela. Gracias, María, porque por tu culpa la tengo. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. A ver, que estoy aquí reflexionando sobre fragancias con esa nota de cappuccino, de café con leche, de café cremoso, café lácteo, ¿vale? Porque fragancias de café, de grano de café, sí que tengo y sí que son como más comunes, pero de café con leche... Es que ahora mismo no me viene ninguna, o sea, la única que estoy pensando es el cuerno de Rochas, el Rochasmen, este de aquí, que bueno, se lo regalé al Chu, pues porque sí, porque le queda de escándalo, le queda ahí para darle un muerdo en el bocado, para darle un bocado en el cuello, básicamente. Sí, es que ese es genial, o sea, es que es como un capuchino con un Montguerlain. Todo eso lo juntas y tienes el cuerno de Rochas. Que a ver, que yo lo usaría sin problema, porque sí, pero bueno, que lo tiene él, así que no lo tengo aquí ahora mismo. El caso, que es que no se me ocurren unas fragancias así de café con leche, ni que haya probado ni que tenga. El que sí que se parece, sí torna ya más a eso, es el Ristretto Intense Café de Montal. Lo que pasa es que también se nota mucho el café así como en granaco, o sea, es un café como expresita, intenso, cafeína pura. No es esa cremosidad, esa suntuosidad que tiene este de la Lic. Así que no sé, igual editando se me viene a la mente alguna más, así de estos cafés lácteos, pero si no, os invito a que compartáis en comentarios fragancias con ese tipo de notas, porque a mí la verdad me encantaría encontrar una así. No sé, que tengo yo antojo de dulces, que es que ya cuando empieza a hacer un poco el fresco, a mí ya se me pone la vena golosa y ya está, ya la hemos liado, ya está, Smarty Reviews hablando de Gurbats. Bienvenido otoño 2020. El caso, que si os ha gustado la reseña, si os he despejado las dudas, dejadme un like en este vídeo y si todavía no estáis suscritos, suscribíos al canal, que los domingos tenemos vídeo nuevo. Así que cuidaos mucho, locuelos. ¡Hasta otra! ¡Chao!